Sí, compañeras, amigos Buenas tardes, televidentes, una excelente tarde para todos. Estamos con el señor aquí en el presidente de la Gobierno República. Zonal, precisamente Queremos agradecer para a dar los inicio medios de al comunicación que se encuentran transmitiendo en vivo, República, como es CN+, Rafael Correa, Radio con los Pública, medios Radio de Ciudadana, El comunicación de la Telégrafo, ciudad Super de K800, Guayaquil. Carrusel, Que en La horas de la Prensa, mañana, el Radio jefe de América, Estado realizó Radio San diversas Francisco, actividades Teleradio, como un Amistad, recorrido CENIT, en los Juan predios Cavilca. donde se También lo pueden edificará seguir por la posteriormente página los web de la colegios Presidencia, Réplica Guayaquil y allí Rabat en Ciudad de Dios, www.presidencia.gov.es. aquí Con su en el venia, señor puerto presidente, principal. damos inicio a Vamos a este escuchar a conversatorio. continuación Bueno, acerca de un abrazo a otros todas y a temas todos, de bienvenidas y trascendencia bienvenidos. nacional. A continuación, el jefe Disculpa de por los Estado 45 minutos de ecuatoriano. retraso, sobre todo para aquellos medios de comunicación que tienen la gentileza de transmitir este conversatorio en vivo y sé que le causamos problemas. Muchas gracias. Mil disculpas porque es muy difícil la agenda presidencial y algunas veces hay errores incluso en la planificación, ¿no? Acabo de tener una reunión con 22 personas y pusieron 45 minutos. 45 minutos solo se van en los saludos. Y uno es el que sufre las consecuencias de aquello. Bueno, ¿qué hemos hecho este martes 26 de junio en la ciudad de Guayaquil? Como siempre, pues vinimos temprano, tuvimos la visita a la construcción del complejo judicial Valdivia II, uno de los tantos complejos judiciales que se están construyendo para acercar la justicia a la ciudadanía, para descentralizar la justicia, de acuerdo a lo que se le propuso al pueblo ecuatoriano en la consulta popular de mayo del 2011 y que aprobó mayoritariamente en las urnas dicho pueblo ecuatoriano. De hecho, pues para todos los observadores con los que he hablado, este es un proceso único, de seguro en América Latina y probablemente en el mundo, donde por medio de consulta popular se puede hacer una reestructuración democrática a la justicia. Sin embargo, aunque esto es muy importante, y ustedes ven cómo se está construyendo esto, ¿cuándo es que va a estar? Para diciembre. Aquí va a haber unos 30 juzgados más, contravenciones, violencia intrafamiliar, etcétera. Aunque esto es importante, no es lo más importante. Lo más importante, como educación, pueden tener los mejores colegios, que sin buenos docentes poco se ha avanzado. Aquí lo más importante son jueces honestos, sabios, valientes, porque algunos de esos jueces honestos, sabios, pero si una banda de narcotraficantes lo amenazan, dictaminan cualquier cosa. Y también se está trabajando al respecto. Y aquí han salido algunos argumentos de los más disparatados, ¿no? Hubo un gremio de abogados que nos reclamó por esto, porque como ellos tienen sus oficinas cerca de los juzgados, pues pone las oficinas ahora lejos de ciertos juzgados, que les importa que esos juzgados estén ahora sí más cerca de la gente, que es nuestro objetivo, servir a los ciudadanos. Entonces son unas posiciones realmente con mucha miopía. Luego de esta visita al complejo judicial Valdivia II, fuimos al otro lado de la ciudad, a Ciudad Victoria. Ustedes saben que se están construyendo 8.000 viviendas, me parece, y este año van a estar listas 1.500 viviendas, y va a ser donde se reubiquen a las personas que están en Monte Sinaí, en la zona que declaramos de seguridad porque está al lado del trasvase. Qué difícil es arreglar las cosas que se hicieron mal, ¿no? Mucho más fácil es hacerlas bien desde el inicio. Entonces, ha sido tan caótico el crecimiento urbano de Guayaquil, aunque no es solo Guayaquil, son prácticamente todas nuestras ciudades, que la gente se puso alrededor del trasvase. Una obra multimillonaria que da agua al apéndice de Santa Elena, la misma provincia del Guayas, con riesgo para la vida de las personas que se pusieron al lado del trasvase, con riesgo para las personas que consumen ese líquido. Bueno, todo eso estamos tratando de remediar. Se ha puesto un alto a las invasiones y le repito una vez más a los gobernadores, a la gobernadora de Guayas, a todos los gobernadores, su responsabilidad a uno es controlar las invasiones, ni una sola invasión más, ojalá se entienda. Por favor, ya no repitamos las lecciones que nos mandan el extranjero, ya no actuemos en función de las prioridades del extranjero y de la doble moral del extranjero. El Gafi, ustedes saben que nos acaban de volver a la lista negra, lista gris, rosa, amarilla con rojo, ya ni sé qué lista. Créanme que no es ni responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Porque eso está a cargo de Procuraduría. Lo que pide el Gafi, estamos de acuerdo. Eso ya está en el Código Penal enviado a la Asamblea y se está discutiendo. Pero ni de lejos, esas falencias, entre comillas, con las cuales estamos de acuerdo, se compara con paraísos fiscales como los del Caribe, que son parte del Commonwealth, o de la facilidad para manejar dinero ilícito en estados norteamericanos como Nevada. Pero ellos no los ponen en lista negra. Entonces hay una gran doble moral en esto. En vez de estar siguiendo las prioridades del extranjero en función de sus intereses, actuemos en función de nuestras propias prioridades. Y crean
que uno de los, ahora tan de moda el término, de los crímenes organizados que más daño ha hecho al desarrollo del país, que ha hundido en la pobreza a miles de habitantes, que ha hecho desperdiciar recursos a diestra y siniestra, ha sido el tráfico de tierras y las invasiones. Independientemente de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, de cuál sea el nuevo gobierno, esta debe ser una política de Estado. Nunca más invasiones. Han destrozado nuestras ciudades, han dilapidado recursos, porque no es lo mismo dotar de servicios básicos a manzanas, terrenos con densificación poblacional, condominios, etcétera, que dotar de servicios básicos a 400 hectáreas donde hay una casita por aquí, casita por acá. Esto ha quebrado a los municipios, ha quebrado al Estado y ha pauperizado a esa gente que vive explotada por los traficantes de tierra. Entonces la disposición muy clara de los gobernadores es cero tolerancia a los invasores de tierra. Entonces estamos reubicando a las invasiones de Monte Sinaí, no consolidadas, las consolidadas habrá que darle de servicio básico y legalizar la tierra, a este programa gigantesco que es Ciudad Victoria. Pero esta vez la visita fue para ver también los servicios que estamos poniendo, y básicamente son 2 colegios réplica emblemáticos, colegios emblemáticos, cuyas réplicas estarán en Ciudad Victoria. Si queremos vivir todos mejor, primero a los pobres. Y para que los pobres salgan de la pobreza, dar oportunidades, básicamente educación. Aquí se combatía la pobreza y la peor educación la tenían los pobres. De hecho, aquí no había colegios. Los pocos colegios que había eran de pésima calidad y del traficante de tierra o de sus parientes, la esposa, la amante, etc. Ahora va a haber 2 colegios del milenio, colegios réplica del 28 de mayo y el técnico Simón Bolívar, con toda la oferta educativa, con todos los laboratorios, talleres, bibliotecas, aulas, maestros de educación inicial hasta bachillerato. Esto va a ser lo que saque a nuestros pobres de la pobreza, educación, oportunidades. Y estarán listos, ya tenemos los terrenos, ya tenemos el diseño, son diseños estándares modulares, estará listo en el mes de enero estas 2 obras gigantescas. Ustedes dirán, pero en enero ya acaba el ciclo lectivo. Es verdad que se me han atrasado un poco en el Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud también. Son muy buenos técnicos, ¿no? Para currículum, mallas, evaluaciones, pero para construcciones. Por eso ya tenemos el Instituto de Contratación de Obras, el ICO, que se encarga de estas construcciones, y nos ha ofrecido construir, como ya son modulares, estandarizados, hasta el mes de enero tenerlos listos. Y el mes de enero, pues, empiezan las vacaciones, pero esto servirá para campamentos vacacionales, que también es urgente en todas esas zonas, porque los chicos en vacaciones no tienen actividades, no tienen alternativas de recreación. Y eso es un problema gravísimo para la formación de nuestros jóvenes. Entonces, esto servirá para campamentos educativos y obviamente para tener los padres de familia y las inscripciones que se realicen. Y aquí otra idea fuerza, que ojalá sean políticas de Estado. Yo no sé, por la demagogia, la falta de planificación, por creer que era el neoliberalismo llevado a las demandas sociales, que los intereses de grupos individuales nos llevaban a la estrategia óptima colectiva. No, cada uno pidiendo por su lado cosas y dando por aquí, por acá, nos lleva al peor de los mundos. Entonces ustedes ven escuelitas dispersas por todos lados, públicas, y con 15, 16 alumnos, un solo profesor, como en las películas del Far West, ¿verdad? Del siglo XIX, que estaba la aulita de madera, la profesora siempre muy buena, y 15, 16 alumnos de primero a sexto grado estudiando en esa escuelita. Sí, eso era cuando no había carreteros, cuando no había medio de transporte. Pero en el siglo XXI, tener esa estrategia de por aquí una escuelita, por acá, es un absurdo. Tenemos que tener, por ejemplo, hemos calculado que en esta zona se requieren 4 grandes unidades educativas, estas 2 y 2 de bachillerato. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Y no se necesita más. Ah, pero ¿cómo va a caminar tanto? Para eso es el sistema de transporte. Que no tenemos plata para el bus, eso lo tiene que dar el Ministerio de Educación, debe ser parte integral de la oferta educativa, el sistema de transporte, como son los libros, los uniformes, sistema de transporte. Pero les aseguro que es mucho más barato poner transporte que poner escuelitas en cada lugar. Y además, sin lugar a dudas, va a ser de mucho mejor calidad. Porque aquí sí podemos ofrecer toda, perdóname la redundancia, oferta educativa, incluyendo educación especial. Es cambiar ese sinsentido de la dispersión de escuelitas, ir consolidando. Por supuesto habrá excepciones, habrá lugares donde es imposible hacerlo, pero en todos lugares es posible, perfectamente posible. Grandes unidades
con todos los servicios educativos y tenga una educación de calidad y, por supuesto, de calidez. Creo que era Juan 23 quien decía: para enseñarle latín a Juan no basta con saber latín, es necesario amar a Juan, ¿verdad? Ser profesor es una vocación, queridos amigos, no una profesión. Bueno, entonces después de visitar estos terrenos, la madre de familia nos dejaron salir para visitar la escuela y ahí se da una solución muy interesante que tenemos que generalizarla, tenemos que hacerla en serie. Teníamos el dilema: en zonas de invasiones no podíamos construir. Si yo construía en zonas de invasiones podía ser glosado por Contraloría, porque no son terrenos del Estado. ¿Qué hacer? No dar oferta educativa pública en esos sectores, los más explotados, y que los niños no vayan a la escuela o vayan a la escuela cara y mala del explotador, del traficante de tierra. Entonces se nos ocurrió hacer campamentos educativos y hemos ido perfeccionando la idea. Al principio se pusieron carpas, ahora se ponen aulas prefabricadas. Y quedé impresionado porque esas aulas prefabricadas son mucho mejor que muchas aulas de ciertas escuelas ya definitivas. Y estaba impecable, no sé si se enteraron que iba el presidente, pues y arreglaron la escuela, pero estaba impecable. Los maestros muy motivados, miren qué aulas más bonitas, son prefabricadas. ¿Cuánto nos cuesta cada una de estas aulas? Hasta más baratas que las aulas definitivas, $13,000, y se pueden desmontar. De hecho, esta escuela estaba en otro lado, y ya la llevamos a Ciudad Victoria, donde van a estar las nuevas unidades. Y estamos hablando de una escuela, había unas 12 aulas, ¿no? 13 aulas. La oficina administrativa, digamos, un módulo que tiene baterías sanitarias, y hay también en algunos casos de la ruralidad, por ejemplo, tenemos un campamento en la isla Puna, Presidente, que tiene un módulo para vivienda del docente también. Maravilloso. Entonces, con el mobiliario muy bueno, los pupitres nuevos, los niños con sus uniformes lindísimos, libros, los maestros muy motivados, yo vi los niños muy bien. Bueno, se puede decir que la escuela se puede limpiar de un día para el otro. Tener niños muy educados, muy animados, eso no se puede preparar. Entonces creo que es la realidad de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una escuela bastante decente, desmontable, y donde no había nada. Y estamos hablando de unos 700 niños aquí, 840 mañana y tarde. Bien, y esta solución ha dado tan buenos resultados que esperamos poder intervenir mucho más rápido en muchas escuelas que requieren aulas nuevas, no tenemos aulas de caña con malos techos, etcétera, hasta ir ya haciendo estas nuevas unidades de mayor tamaño, que es una inversión mucho más fuerte y toma un poco más de tiempo. Entonces estamos preparando intervenciones urgentes con estas aulas prefabricadas y desmontables y producirlas en serie para abaratarlas aún más, y si es necesario poner una empresa pública, la pondremos. Esa es la tarea que se le ha dado al Ministerio de Educación. Me tienen que presentar el informe en unas semanas, ¿no? Había esta educación especial aquí, porque las maestras han recibido capacitación y educación especial. Realmente el nivel de la escuela en esas condiciones extremas, sitios sin servicios básicos, etcétera, bastante bueno. Y las aulas prefabricadas, muy bien, muy cómodas, y el material nuevo, los chicos muy contentos, los maestros muy motivados, están participando en los concursos, ojalá pronto puedan obtener su nombramiento y ganar mucho más. Entonces, como yo sé que cuando yo voy me preparan las cosas, ¿no? Uno siempre manda avanzada, además por motivos de seguridad. Y la avanzada me informó que el bar estaba vendiendo colas y está prohibido aquello. No se puede vender esa clase de alimentos, bebidas, comida chatarra en los bares de las escuelas y colegios. Tenemos un grave problema de equivocada nutrición, no insuficiencia, no malnutrición básicamente, no nos alimentamos bien. Y desde niño aprendemos eso. Y es un absurdo. O sea, ustedes vayan a Europa y la Coca-Cola les cuesta 25 centavos y el vaso de jugo de naranja puro, 2 euros. Porque es un lujo tomarse un jugo de naranja puro. Aquí que tenemos naranja por todos lados, limón, compramos la Coca-Cola. ¿Ya? Entonces se ha prohibido esto. Entonces, me informó la avanzada que estaban vendiendo colas, pero hoy día por supuesto no había una sola cola y frutas por todos lados. No, mandarina, sandía, ensalada de fruta. Entonces le dije, ¿estaban vendiendo colas? No, no. Pero después menos, sí, presidente, estamos vendiendo colas, pero no lo vamos a hacer más. Bueno, hay que controlar eso, ¿ok? Estamos hablando de cosas bastante serias. El problema de la malnutrición de nuestros niños es un problema serio y que tiende a agravarse. Y la solución empieza por las escuelas y colegios. Luego de esto, regresamos al gobierno zonal del litoral,
recibió audiencia al señor Ronnie Ruiz García. No sé si le suena ese nombre, debería sonarle, porque son las cosas que yo no entiendo en este país. Cualquier invento de la prensa corrupta se le hace daño al gobierno, 3 semanas en primera página, así sea un disparate jurídico técnico. Pero cosas que deberían quitarnos el sueño a todos los ecuatorianos, por ahí sale una noticia marginal y se acabó el lío. Ronnie Ruiz es el esposo de Estefanía, la madre de 19 años que con su hija fue secuestrada de la ciudad de la Marta Roldós. El 19 de junio, me parece, el 20 amaneció Estefanía flotando en las aguas del río Daule, con las manos amarradas, el cráneo destrozado por un golpe, y la bebé todavía no aparece. Esto, insisto, debería impedirnos dormir a todos los ecuatorianos. Esto debería ser noticia en primera página, de encontrar a la bebé y a los culpables. Y aquí también hay mucha discriminación, ¿no? Porque Dios no quiera, esto no se lo desea absolutamente a nadie. Pero si no fuera una humilde familia de la Marta Roldós, sino una familia de un barrio ribombante, con un apellido más ribombante todavía, ahí sí sería noticia de primera página, hubieran ido a la CIDA, a la OEA, a la ONU, a la OTAN, a todo eso, ¿no? Bueno, para nosotros, como todos los ciudadanos son iguales y todos tenemos derechos, en estos casos graves trato de apersonarme y darle todo el apoyo, además la solidaridad, el cariño. Llamé a sus padres, recibí al esposo de Estefanía y el padre de la bebé. Y bueno, hay serios indicios de quién puede ser el causante de este crimen atroz y de este acto atroz. Siguen las investigaciones, pero a mí se me queda una sensación de insatisfacción, ¿no? Porque siempre escucho pretextos. Por ejemplo, sí, nos dijeron que la comadre, la sospechosa, podría tener a la niña, pero mandamos un agente a tal lugar y dijo que no sabía nada. Estamos hablando del asesinato de una madre de 19 años, el secuestro de una niña o la desaparición de una bebé de 3 meses. Tiene que ir alguien de mayor nivel a interrogar a esa gente. Sospechosos tienen que ponerse como los más buscados. Que sí, tenemos algunos indicios, llamadas, pero las telefónicas no quieren darnos la información. No quieren darnos la información. Al día siguiente nos dan o se van del país, pues. Eso le estamos pidiendo un favor. Tiene una obligación de dar esa información a la policía. Y les aseguro que si fuera otra clase de familia pudiente, ahí sí consiguen las cosas rápido. Entonces, esto tiene que cambiar, por favor. Ese es el Estado burgués. Ese es el Estado que siempre hemos dicho, burgués. Es decir, representante de unas minorías y no las grandes mayorías. Le insisto, si hubiera sido, Dios no quiera, esta tragedia hubiera ocurrido en una familia de apellido ribombante del país, ya hubieran movilizado el ejército, la aviación, la ONU, la OTAN, las Naciones Unidas, todo. Pues son pobres. Ustedes que esperen nomás a que nos conteste la telefónica, si algún rato le da la gana, para ver un número celular, manden a la gente a interrogar al sospechoso a tal lugar. Basta, basta. Esto no debería dejarnos de dormir, ecuatorianos. Toda mi solidaridad al señor Ronnie Ruiz, un hombre joven que se ve que preocupado por su familia. Él tiene sospechosos de esto. Y la policía, a los padres de Estefanía y al abuelo de la bebé, por favor, ¿me pueden decir el nombre de la bebé? Noemí. ¿Ya? Noemí Ruiz. Los padres de Estefanía están desesperados por saber primero quiénes asesinaron a su hija, pero también por encontrar a su nieta. Entonces, por favor, a la policía poner todo lo necesario. Ahí sí, tenemos que sacar a la policía, el ejército, lo haremos para encontrar a los culpables de este crimen y recuperar a Noemí. Y ojalá tengamos las prioridades en su justo sitio. Y estas cosas sean noticias primera página. Pero se publicaron un par de noticias y nada más. Y me parece increíble. No lo puedo creer. No sé dónde está la prioridad, el loco soy yo seguramente. Bueno, nos reunimos con el señor Ruiz. Luego de esto, pues, tuvimos actividad de despacho. Luego tiempo de almuerzo, ¿no? Un almuerzo familiar que tuve. Luego, un proyecto muy interesante, pero todavía está verde y necesitamos ir más rápido, que es el desarrollo turístico en el Golfo de Guayaquil. Para mí el Golfo de Guayaquil tiene un potencial turístico enorme, es una maravilla. Lo que pasa es que no lo hemos explotado. Tiene unos manglares espectaculares, pese a los intentos de las camaroneras de desaparecerlo, ¿no? Esas son las inconsistencias que no entiendo. Vaya, vean cómo han depredado las camaroneras el manglar del Golfo de Guayaquil y no se dice nada. Y estamos hablando de miles de hectáreas, pero se afectan 20 hectáreas con la minería y sí somos unos traidores a la patria, enemigos de la Pachamama. Entiendo.
Bueno, en todo caso, todavía quedan manglares, hay la reserva Churute de manglares, preciosa, el río mismo, la ría, porque va con la marea, ¿no? El delta del río Guayas, es maravilloso, la isla Santay, la isla Puná, en Puerto del Morro, ustedes pueden ver delfines, pueden ver garzas rosadas, las comunidades pesqueras que la estamos organizando para hacer ecoaldeas como ya tenemos en Santay. Entonces, esto tiene un potencial turístico enorme. Se han hecho pues actividades dispersas, pero necesitamos el plan integral. Lastimosamente la primera consultoría al respecto fracasó, se está haciendo el llamado a una consultoría internacional y esperamos que unos 5 o 6 meses tengamos el plan maestro integral para desarrollar turísticamente sobre todo al Golfo de Guayaquil, pero guayacenses y ecuatorianos en general, y tenemos un potencial enorme, eso es una belleza, incluso aguas arriba, en el río Guaya, podemos ir a Daule, etcétera, por el río, que es una maravilla el río. Y obviamente esto lo tenemos que hacer con la prefectura, porque de acuerdo a la Constitución, la competencia del desarrollo productivo de la provincia, y en este caso el desarrollo turístico, es de la prefectura. Encantado de trabajar con la prefectura, incluso que ellos dirijan todo ese desarrollo y nosotros financiamos lo que se pueda y colaboramos lo que se pueda para potenciar esta maravilla que tiene Guayaquil, Guayas y el Ecuador entero, que es el Golfo de Guayaquil. En Puná es una isla más grande que Singapur y tiene por un lado río, y tiene manglares, tiene bosque seco, y el otro lado playa. Entonces eso tiene un potencial turístico enorme. Lo que pasa es que vivimos en medio de tantas maravillas que no nos sorprendemos, ¿no? Pero no pierdan la capacidad de asombro. Luego he tenido actividades de despacho, tengo el conversatorio en estos momentos con los medios de comunicación, luego tengo una entrevista con Revista La Otra, y luego iremos pues a un acto muy sentido, que es el acto de solidaridad, de apoyo a favor de Camilo Samán frente a los embates pues de la prensa de siempre, ¿no? Que utilizando su poder mediático desfoga hasta sus odios. Y sabemos bien quiénes son los que manejan esta cosa y sabemos bien la lista que tienen, ¿no? En venganza por el juicio del universo y los que fueron a apoyar al presidente. Fíjense que ya sacaron a Ramiro González. A Ramiro González Vanguardia lo sacó en portada, ¿no? Con sobreprecio, comisiones. Eso es ético. ¿Quién es Vanguardia? ¿Un juez? ¿Qué es? Y nadie dice nada. Eso no es atentado a los derechos humanos. O sea, Ramiro González, seguramente por los feitos, no es ser humano. Estamos locos. Luego fue Fernando Alvarado, luego Camilo Samán, y sabemos el plan que tiene. Hay un hombre siniestro en el diario que todos conocemos, en complicidad con un abogado corrupto sin vergüenza, ¿no? Para hacer daño y pagados por la oposición para ver si, como no nos pueden vencer en las urnas, aunque sea nos destrozan la familia, nos desestabilizan emocionalmente, ¿no? Pero los honestos somos más, la decencia vencerá. Aquellos que tratan de tirar lodo al sol, ese lodo les caerá en la cabeza. Y vamos a ese acto de solidaridad en homenaje a un querido compañero que con tanta mala fe ha intentado ser difamado por la prensa corrupta. Me refiero al compañero y amigo Camilo Samán. Y luego regresaremos a Guayaquil. Les anticipo que, les anticipo que este viernes habíamos planeado gabinete itinerante en Los Ríos, en Babollo, pero parece que mañana iba a ser la reunión de UNASUR en Lima, como hay reunión de Mercosur en Mendoza, Argentina, por facilidad, porque ya muchos presidentes de UNASUR van a estar en esa reunión, han programado la reunión de UNASUR allá en Mendoza, Argentina. De confirmarse esto, tendría que viajar por la importancia de esa reunión el día viernes a Mendoza, Argentina, y un abrazo a los compañeros riocenses, pero se tendría que suspender un par de semanas el gabinete itinerante en Babollo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente, aquí estamos para responder sus inquietudes. Luis Encalada, Radio Tropicana. Buenas noches, señor presidente y colegas presentes. El sector industrial de Guayaquil muestra su preocupación debido a la restricción a las importaciones de varios productos, entre ellos los focos roedores que están incluidos en este grupo. ¿De qué manera afectaría esta decisión, como sostiene este grupo? En nada, si estamos hablando de consumo básicamente suntuario, aquí cualquiera habla cualquier tontería, ¿no? Un periodista que es pésimo como periodista, pero peor como economista, y peor como ecologista, y ahí no dicen nada los ecologistas acérrimos adversarios del gobierno, dijo que, en respuesta a un comentario mío el sábado, que el problema no es la importación de carros, sino que queremos hacer más vías. Eso dijo, ¿no? ¿Cuántos carros habrá en Ecuador particulares? Bueno,
¿Cuántos carros habrá en Guayaquil? 50.000, 60.000. Yo creo que más, presidente. 100.000. Debe ser por lo menos 100.000. Ya, 100.000. Resulta que Guayaquil tiene al menos 400.000 familias. Nos faltarían 300.000 carros más, pues para que este señor esté contento y cada familia tenga un carro. Y adivinen cuántas calles habría que hacer en Guayaquil, pues. Entonces, esto va contra todo sentido común, contra toda la tendencia internacional que privilegia los medios de comunicación masiva. Pero insisto, aquí cualquiera habla cualquier tontería, ¿no? Y no pasa nada, el medio es tan mediocre que seguirán hablando tonterías. Entonces, que disminuyan las importaciones no es malo, es bueno. Porque además son las importaciones de consumo suntuario. Hay mucha desinformación al respecto, pero aquí es palo porque boga, es palo porque no boga. ¿Se acuerdan cómo nos sacaban que la balanza comercial no petrolera deficitaria? Pues es por eso, por importar. Y ahora que se toman restricciones para las importaciones, ¿por qué se deja importar? Se encarece la vida. El champán no va a valer $30, sino $100, dijo un pseudo economista, no candidato al premio Nobel. Entonces, precisamente lo queremos evitar, que se vayan los dólares de las remesas de migrantes, del petróleo, en gastos suntuarios. Y hay cosas muy graves. Por ejemplo, Ecuador está consumiendo más celulares por persona que los países desarrollados. Eso es una aberración. Eso es una distorsión terrible. Entonces, ese es el consumismo que tanto nos critican, que nos basamos en el consumismo para el dinamismo económico. Y cuando se toman medidas para controlar eso, palo porque boga, palo porque no boga. Y en el caso específico de los focos ahorradores es un error, porque la partida estaba como lámparas. Entonces se la consideró una partida suntuaria también, y se le puso aranceles. Pero resulta que dentro de esa partida están los focos ahorradores, que precisamente queremos incentivar a que se consuman en reemplazo de los focos con alto consumo de energía. En consecuencia, eso va a ser corregido. No sé si Santiago tenga algo más que decir. Presidente, eso ya fue corregido el día de ayer, ya se notificó al registro oficial para que salga publicado. Efectivamente fue una fe de rata, fue por un tema de partida arancelaria nada más. Pero Luis, ¿cuál fue la inquietud de Kronfle? Que es un tipo inteligente, Henry Kronfle. Porque aquí me habían dicho que tiene preocupación por la reducción de las importaciones. No creo que haya expresado eso. Porque importar menos no es malo, es bueno. Significa plata del Ecuador que se va para consumir producción extranjera. Lo que se llama algo de economía, PIB, enfoque gasto, PIB igual. Consumo, más inversión, más gastos públicos, más exportaciones, menos importaciones. ¿Ok? Eso es plata que sale y reduce producción nacional. Que se reduzcan importaciones no es malo, es bueno. Yuri García, agencia Reuters. Buenas noches, señor presidente. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Asumo que para ustedes es un poco complicado el tema del señor Julian Assange y bueno, están estudiando las posibilidades judiciales de aceptar o no asilo. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes se inclinarían más por el sí o por el no? O por el contrario, pues analizarían más bien el declararlo como representante de las Naciones Unidas y no darle el asilo. Mire, estamos analizando, como en todos nuestros actos de gobierno y de la vida, con absoluta responsabilidad la petición de asilo del señor Assange. No tenemos una fecha perentoria para tomar una decisión, nos tomaremos el tiempo que sea necesario y en su debido momento tomaremos esa decisión en forma soberana, lo cual no excluye consultar a países amigos, etcétera, y la comunicaremos a los medios de comunicación. Sobre las Naciones Unidas, no me comenta. Quiero decir, por ejemplo, hasta las cosas que tenemos que analizar, es el proceso judicial en Suecia. Todo eso tenemos que analizar, entonces esas cosas toman tiempo. No es algo simple. O sea, hay unos causales en base a los cuales el señor Assange ha pedido asilo en Ecuador. Tenemos que analizar detallada, pormenorizadamente esos causales y reunir toda la información relevante. Franklin Morán, Teleradio. Presidente, buenas noches. Sí, y el ministro Santiago León, a partir de ayer ya se incrementaron los valores de los focos ahorradores, ya en ferreterías, comisariatos y todas esas cosas. Entonces ya le tocaría más a las autoridades de control como intendencia, qué sé Porque yo. por si acaso se ha justificado de la zapada criolla. Porque te aseguro que se tomaban las medidas no había importaciones, pero lo que tienen en stock le suben el precio para ganar plata. Ya está subido. Y, Eso ya es una cuestión no de política económica, sino policial. ¿Ok? Intendencia. presidente, sí, y la pregunta estaba relacionada sobre el tema del Gafi. Si bien es cierto, la primera batalla la ganó la Procuraduría General del Estado, Ecuador salió de la lista, volvió a aparecer. ¿Cuál va a ser la posición? Sabemos que el procurador tendrá que trabajar en esto, pero ¿cuál es la posición del gobierno frente a esto?
tú lo has dicho, ¿no? Eso es responsabilidad de la Procuraduría, que tiene a cargo la unidad de investigación financiera. Lo que solicita el GAFI, lo estamos haciendo no porque nos solicita el GAFI, que la posición del gobierno es que ni nos va ni nos viene lo que diga o deje decir el GAFI, otro de los tantos instrumentos de neocolonialismo. Porque si tuviera una sola moral, intervendrían los verdaderos paraísos fiscales, como son los paraísos fiscales del Caribe, miembros de la Commonwealth, cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra, pero con eso no se mete. Intervendrían pues el Estado de Nevada en Estados Unidos, ¿quién no sabe que ahí se lava dinero? Pero con ellos no se mete. Pero nosotros que nos falta una coma, nos ponen, quitan en lista negra. ¿Qué me interesa? Que hagan lo que les dé la gana. Eso es una cosa que estamos tratando en UNASUR, tener nuestros propios organismos de control y no depender de estos espacios que son instrumentos, insisto, de política internacional de los países que se creen hegemónicos y de neocolonialismo. En todo caso, las sugerencias que da el GAFI están incorporadas en el Código Penal, pero lo está tratando la Asamblea. De ninguna manera justifica lo que ha hecho el GAFI, ni su doble moral. Porque ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así son de prepotentes. De ninguna manera eso justifica. Y nosotros estamos haciendo eso, no porque lo diga, lo deje decir el GAFI, sino porque son cosas necesarias. Y eso está presentado en el Código Penal, proyecto de Código Penal que está todavía en la Asamblea. Entonces ya a la Asamblea le toca resolver esas cosas. Cristian de la Puerta, Radio Carrusel. Buenas noches, presidente. Gracias. También el saludo para los compañeros. En este caso, presidente, para el día viernes está fijada, como ya usted lo acaba de anunciar, en todo caso, valdría la reconfirmación también, la cita de UNASUR en Argentina, aprovechando la convocatoria de la Mercosur. Hay siempre esta disyuntiva de los entes regionales, si son solo para lírica o son para efectos verdaderamente potenciales para cada una de las naciones. ¿Cuál será la postura ecuatoriana, toda vez que incluso Brasil y Uruguay ya se han pronunciado el día de hoy, que esperarán cuál es la posición de UNASUR y Mercosur de cara a la problemática en Paraguay? Gracias. Por supuesto que vamos a esperar la resolución UNASUR para ver las sanciones, primero si se sanciona a Paraguay, segundo qué sanciones se ponen de acuerdo a la cláusula democrática. Y yo no estoy de acuerdo contigo que estos organismos regionales se queden en la lírica, eso era el pasado tal vez. 30 de septiembre del 2010 UNASUR no se quedó en la lírica. Ese mismo día convocó a 8 presidentes a Argentina y emitió la cláusula democrática, una cláusula durísima para disuadir a cualquier irresponsable audaz que quiera romper la democracia en su legalidad y su legitimidad. La cláusula democrática habla de legalidad y legitimidad. La democracia no solo se basa en legalidad. Me parece que ni siquiera eso han cumplido, pero asumiendo que han cumplido los formalismos legales, la decisión del Senado paraguayo, ¿es que alguien puede sostener que eso es legítimo? ¿Alguien puede negar que es un golpe parlamentario contra un presidente democrático? Entonces, si se sanciona a Paraguay, ¿qué sanciones se aplica? Por supuesto, de acuerdo a la cláusula democrática, eso lo tendrá que establecer UNASUR y Mercosur. Paraguay es miembro de Mercosur. Pero independientemente de aquello, como ya lo hemos manifestado, Ecuador no reconocerá ese gobierno espurio y no se prestará a conestar patrañas que son un claro golpe contra la democracia. Luis Antonio Ruiz, Teleamazonas. Señor presidente, buenas noches. Hay algo que está atormentando mucho a la comunidad, es la posibilidad de que se presente el fenómeno del Niño. Primeramente, queremos saber cuál es la posición, la información También va a ser oficial. culpa del gobierno. No, ¿cuál es la información oficial acerca del tema? Si va a haber o no va a haber, y de qué manera podríamos empezar a contrarrestar este hecho. Nadie puede predecir con certeza eso. Las probabilidades ahora son 50-50. Estamos haciendo un seguimiento detallado, día a día. Hay modelos, ¿no?, de predicción, cómo siguen los modelos de predicción, pero obviamente mientras más se acerque el periodo de lluvias, con más certeza tendremos la información. Por lo pronto, te diría, la probabilidad es 50-50. Estamos haciendo un seguimiento día a día y estamos tomando todas las precauciones si se llega a presentar el fenómeno del Niño. Aclarando que tomar todas las precauciones no es hacer milagros. No es que no vamos a salir sin costos si hay un fenómeno del Niño, sino que se van a minimizar los costos, por si acaso, ¿no? Porque después dirán, y ustedes sabían que se vino un fenómeno del Niño y no impidieron que llueva. Es algo así más o menos lo que nos exige. O llovió y no impidieron los daños. O sea, los daños es imposible de evitar. Se pueden minimizar los daños y para eso
Yo le diría que estamos mejor preparados que en toda la historia del Ecuador. La emergencia, presidente, va a continuar. Continuaría. Si se presenta el fenómeno del niño, evaluaremos, ¿no? Y si hay que declarar emergencia, declararemos. ¿Ok? Esa era la última pregunta, señor presidente. Cristina Freire de CN Plus. Mi pregunta va en torno a lo que ya resolvió la OEA de la propuesta del gobierno de Ecuador para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ha tomado usted este respaldo, esta iniciativa, un respaldo que se vio pues postergado por mucho tiempo, ¿no? Como tomamos la petición de hacerle Julian Assange, ejemplo de la libertad de expresión en un país donde no hay libertad de expresión de acuerdo a cierta prensa, ¿no? Son cosas que nos reconfortan porque demuestran que mantenemos la verdad y que más allá de los odios, el deseo no de buscar la verdad, sino de hacer daño de ciertos medios de comunicación, de cierta oposición, los argumentos son irrefutables, pues. ¿Cómo ustedes pueden defender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté financiada por Estados Unidos cuando Estados Unidos no la reconoce? Y hay tanto descaro ahí, y eso es lo que indigna, ¿no? Los periódicos de Estados Unidos, la portavoz del ¿cómo se llama esto? El Departamento de Estado, que dicen, frente a los ataques de los dictadores, que lo que queremos es patente de corso para aquí asesinar gente, desaparecerla, torturarla todos los días, respetar las cárceles de presos políticos, ellos van a respaldar a la CID. Que aunque sea la reconozcan, pues firman el Pacto de San José. Que aunque sea le hagan caso a sus resoluciones, vean que ni siquiera Estados Unidos contesta las decisiones de la CID, como cuando ordenó la CID que liberen a los presos de Guantánamo, ni le contestó. Y esos son los que nos dicen que van a respaldar la CID. Entonces la decisión de la OEA lo único que hace es ratificar que nosotros nos manejamos con la verdad. Porque como un país pequeño puede hacer prevalecer sus posiciones, es porque nos basamos en principios, en convicciones, en verdad. Presidente, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nelson Cornejo de Radio Cenit. El tema es ATPDA, presidente. Preferencias arancelarias. Sabemos que falta hasta el próximo año, pero hay que estar atento a esto, porque Ecuador trabaja con el narcotráfico, atacándolo duro, y sabemos que estas preferencias son un beneficio para nosotros por el trabajo que hacemos contra ellos. Eran. Así las creó Bill Clinton en los 90. Eran. Sí. Ahora son un instrumento de presión. O haces esto, te quito la TPD. Allá iba. Son instrumentos políticos al momento, y partiendo del hecho que ayer un ministro español dice que se mantenga a la Unión Europea las preferencias también arancelarias que Europa tiene con Ecuador, Colombia y Perú. ¿Cómo entender este discurso tanto de la Unión Europea como las preferencias arancelarias que nos da Estados Unidos a nosotros? Mira, tú lo has dicho, las preferencias arancelarias fueron creadas en los años 90 como compensación del altísimo costo que tienen que pagar los países andinos en la lucha contra las drogas, lo cual beneficia también a Estados Unidos, que es el principal consumidor. Y ese es un costo enorme. Y poco a poco se fue transformando, ¿no?, en otro instrumento más de presión. Se portan bien o les quitamos ATPDA. Independientemente si el próximo año logremos negociar o no, independientemente si España nos otorga preferencias o no, Ecuador debe aprender a vivir sin eso. Y podemos vivir sin eso. La importancia de estas cosas ha sido más que exagerada, más que maximizada. Por ejemplo, las preferencias arancelarias, ¿cuánto serán el beneficio? 50, 60 millones de dólares para el mercado norteamericano. Eso es un costo que Ecuador lo puede asumir y compensar a nuestros exportadores. ¿Cómo? Mira, un ejemplo de lo que estamos haciendo con flores. ¿Ya? Solo hablan de preferencia arancelaria, hipotecar el país para que nos continúen dando esto. Y hay otras formas. Por ejemplo, siendo más eficientes, más productivos. ¿Cómo? Con riego, por ejemplo. Y estamos invirtiendo casi 200 millones de dólares en un programa de riego que va a mejorar muchísimo la productividad de la producción florícola en las provincias de Pichín, Chimbabura, etc. Esto es alternativas, pero se cae en el simplismo, ¿no? Que para que no nos quiten las preferencias arancelarias, firmemos cualquier cosa, claudiquemos, pongámonos de rodillas, etc. Entonces, más o menos, para que no quiten los sombreros, cortémonos la cabeza, ¿no? Tengan la seguridad que aquí hay gente que sabe lo que hace, y sabe de desarrollo, y sabe de política económica. Sobre la posición del ministro español que solicita a la Unión Europea que le mantenga la... Le agradecemos muchísimo. A Colombia, Ecuador y Perú. Le agradecemos muchísimo, porque además eso beneficia a Europa y a España. Por si acaso, muchas veces necesitamos esa preferencia arancelaria porque los europeos dan beneficios a sus ex colonias, pero básicamente africanas, y nos ponen en desventaja competitiva. Pero si son inteligentes se van a dar cuenta que eso los beneficia a ellos, porque si le va bien a Colombia, Perú, Ecuador, la región andina,
no tendrán que emigrar pues latinoamericanos a España. Entonces, si nos va bien a todos, todos vivimos mejor. Presidente, buenas noches. Marcela Maquilón de RTS. Presidente, esta madrugada la policía encontró una embarcación semisumergible en el Golfo de Guayaquil que se presume se utilizaba para el narcotráfico. Hace unas semanas el público se encontró una avioneta que se presume también se utilizaba para el narcotráfico. Lo mismo pasó en Pedernales. ¿Se está haciendo algún rediseño en el control de sobre todo en las zonas costeras, que es donde parecería se está vulnerando el territorio ecuatoriano para operaciones de narcotráfico? Sí, la estrategia es no encontrar nada para que no digan porque estamos desbordados con el narcotráfico. Resulta que antes no se encontraban las cosas porque no teníamos radares. La avioneta que se estrelló, la avioneta que entró a la pericia en Santa Elena, antes no hubieran entrado como Juan en su casa porque no teníamos radares. Ahora la avioneta que se estrelló en Manabí, como le he repetido 1 y 1000 veces, estaba volando casi suicidamente a 60 metros de altura para evitar los radares que ahora sí tenemos, que todavía están en prueba, claro, ¿quién lo ha negado? Pero ya tenemos esos radares. Entonces, ahora es que estamos indefensos y ahora es que se desborda el narcotráfico. Vea, si quiere compruébelo, acéptelo o no acepte, pero somos los países más eficaces en la región en la lucha contra el narcotráfico. Somos el único país de la región andina que no tiene cultivo de droga, pero con todo respeto a Colombia y Perú, estamos en medio de los dos más grandes productores de droga. Te va a ser muy difícil que no haya tráfico, pero nuestra policía es tremendamente eficaz, pese a la escasez de recursos. No obstante las mentiras que dijeron ciertos periodistas y ciertos opositores, nosotros todavía no tenemos aparato de intercepción. Tenemos que prestar a Colombia cada vez que hay un operativo para interceptar, porque eso es perfectamente legal, pero no tenemos los equipos. Pese a todo eso, somos altamente eficientes en la lucha contra las drogas, pero es una pandemia mundial, ¿no?, que avanza día a día a nivel mundial. Te van a seguir habiendo capturas, pero hay una guerra frontal contra el narcotráfico, bastante exitosa. Nuestra policía es bastante eficiente, ha sido bastante eficaz en esa lucha, pero estamos hablando, insisto, de un problema mundial y además pues considerar que Ecuador está en medio de 2 de los más grandes productores de droga del planeta, Colombia y Perú. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bien, compañeros, amigos televidentes, de esta manera está culminando el conversatorio del presidente Rafael Correa con los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. Entre los temas tratados está la iniciativa de Ecuador para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, propuesta que ya fue apoyada por la OEA, la restricción a la importación de productos suntuarios, el pedido de asilo de Julian Assange en Ecuador, la posición de UNASUR y Mercosur sobre la crisis política en Paraguay tras la destitución del presidente de esa nación, Fernando Lugo, y la posible presencia del fenómeno del Niño en Ecuador. Además, también trató acerca de los recorridos que hizo en algunas obras que estarán a futuro listas aquí en la ciudad de Guayaquil. De esta manera culmina entonces el conversatorio del presidente Rafael Correa. Continuamos con nuestra programación regular. Una excelente noche. Compañeros.